Hoy vamos a platicar de esas mujeres que no están esperando al tío MacPato, tampoco tienen ese apellido Hermes, Slim y todo eso. Bienvenidos a un episodio más de Las Carteras. No mienten. Yo soy Mar Vázquez y me acompañan. Aleli Gallardo. Ana García de León. Limi Albarrán. Y bueno, comencemos con esto de que las mujeres ahora creamos nuestra propia riqueza. ¿Y están de acuerdo conmigo que antes sí era como muy acostumbrado de, bueno, qué vamos a heredar, qué vamos a esperar y planear? Pero creo que las mujeres de ahora, pues se van haciendo su propia riqueza, ¿no? O sea, empieza esto como de, empiezo como con poquito, pero comienzo, ¿no? ¿Con qué empieza el Este tema como pues de empezar a formar patrimonio y crear tu propia riqueza. ¿Están o no están? Que mira, que si a mí me heredaran algo, o sea, si de repente mi papá me dijera, oye, esto era un ejercicio de humildad, oye, en verdad somos millonarios, yo diría, lo agradezco, ya entendí cómo se trabaja, venga, chepaca. Estilo Pero sí, nosotros los nobles, ¿no? exacto, o sea, pero sí, entiendo, estoy de acuerdo. Si no pasa, bueno, pues hagámoslo nosotras, ¿no? Sí, claro. ¿no? Porque de repente yo he conocido a mujeres que van por la vida diciendo, ahora que tengo un mejor trabajo, ahora que esté mejor emocional, no sé, un mejor No, pues sueldo, ya lo que valió. quieras. Y entonces te volteas atrás y dices, híjole, creo que hace 10 años estaba mejor que ahorita, que no sé qué, que no sé qué. Y nunca empiezas. Y de repente ya pasan 10 años, 15 años y estás en tus 40 y es como, ¿qué onda? Exacto. ¿A quiénes les En hablan? en este proceso del tema de la transición, que actualmente creo que ya nos estamos haciendo más conscientes de la necesidad de mantenernos independientes como mujeres y como individuos, ¿no? Porque al final antes era algo que era heredado probablemente desde el puesto de trabajo, que si la plaza, Eso. que probablemente no era una herencia millonaria, pero había algo que te heredaban, o el terrenito, o la casa, ¿no? Y ahorita pues ya estamos en una etapa donde nos estamos dando cuenta que eso ya no existe, o sea, ya no me pueden ni heredar ni el trabajo, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces tengo que empezar a construir por mí lo que voy a tener y con lo que voy a vivir el resto de mi vida. Creo que también tiene mucho que ver con el cambio social, estructural y económico que ha habido. O sea, anteriormente las mujeres pues no trabajábamos, entonces ¿cómo fregados ibas a hacer tu patrimonio, no? O sea, era más bien si mi papá tenía y más bien era como una onda de se pasa al esposo, ¿no? O sea, las mujeres llevamos a lo mucho 50 años que podemos tener cuentas bancarias sin que alguien, esposo o papá, firme. Entonces, al final del día, este proceso de descubrimiento de decir, ah, güey, yo también puedo y ya también es posible, nos da la pauta para aprovecharlo. Que todavía hay muchas mujeres amas de casa, apenas me tocó una cita, 2 citas de hombres que, pues, o sea, fue así como, yo soy el único proveedor de mi casa, y entonces sí le decía, o sea, bueno, entonces tú tienes que ver un retiro para 2 no para uno, ¿no? O sea, tienes que hacer ahí tu proyección para que sostengas todavía el Oye, resto no que hizo cara de feo, así como diciendo, puta, no había caído en cuenta que también tengo esto encima. Sí, o sea, bueno, no hizo cara, pero sí se quedó así como que, o sea, sí es cierto, o sea, como que de alguna manera sí no lo había pensado, Hacen ¿no? switch, ¿no? Ajá, fue así como que, Bueno, sí es y cierto. pasa mucho también de muchas mujeres que a lo mejor se confían, ¿no? De que el marido se va a hacer cargo, digamos, de ellas como a lo largo de la vida en el retiro, y de repente se divorcian, o el marido fallece, Ya o hay una situación, ¿no? Y entonces es como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿saben qué? Creo que también tiene mucho que ver el que justamente la parte de la economía, hoy en día la necesidad también de que hombre y mujer salgan a trabajar, ha ayudado mucho a que aunque estén juntos y todos los 2 son una fuente económica, y entonces las mujeres también están viendo esta parte de proveer, de hacer, de construir la base patrimonial. Ahora, antes era más, o sea, ahora que apenas en la semana estuve platicando con Gaby sobre cómo los papás tenían más facilidades de adquirir una casa, de llevar a los niños, a los 20 chamacos que tenían, a un restaurante o de vacaciones, y hoy en día ya no o sea, sí es posible, pero es más complicado. ¿No? Tienes que tener una estructura súper sólida y súper, como bien fija para decir: "Okey, esto se va para acá, esto se va para allá", y entonces que nos alcance para todos. Antes creo que eso tampoco estaba. Sí, porque de un solo salario se iban dividiendo y se iba estructurando la vida familiar, ¿no? Creo que Y se iban también adaptando con
con lo que iba, Tienen con que lo que había. ver con, o sea, justo yo estaba viendo, un comparativo de qué tan, caro era, por ejemplo, viajar hace 30 años y qué tan caro era comprar una casa hace 30 años versus hoy, con pesos del futuro y cosas así, ¿no? Y entonces era como de que básicamente sí ha aminorado el costo de viajar, por eso para nosotros es como más sencillo de, no, pues me pago un viaje en lugar de que me pago una casa, Claro. ¿no? Pero el costo de la vivienda también ha sido como constante respecto al ingreso que se tiene. El punto es que hoy en día gastamos en un montón de cosas que antes no se gastaban. O sea, antes no se pagaban 20 plataformas de streaming, antes no se pagaban 8 celulares, ¿no? O planes de Internet para toda la familia. O An simplemente el ir a comer, ¿no? O sea, Exacto, o sea, yo no recuerdo había Burger King. que en mi casa Bueno, estás era para hablando tu algo muy antiguo. cumpleaños. O sea, No, pero a era mí, como Ah, muy bueno, por ejemplo, para mi sí. cumpleaños era que íbamos al burger a McDonald's, porque era mi qué cajita raro. feliz, ¿no? Y cositas así, pero no era como o en Navidad, ¿sabes? Como cuando llegaba justo aguinaldo y esas cosas de como: "Vamos a comer". Como festividad, o sea, ocasión especial. Exacto, no era como de: "Ay, tengo hueva de cocinar, voy a pedir el", ¿no? Entonces, creo que también la forma en cómo usamos el dinero, pues, ha Es que cambiado. antes, por ejemplo, justo también hablaba de eso, antes ir a McDonald's era un lujo, era hay un premio, sí, no sé qué. Hoy en día, no tengo tiempo, una hamburguesa y unas papas y vámonos, ¿no? O sea, ya no es como sí, o sea, realmente la forma en la que gastamos es totalmente Está más a diferente. la mano, pero también va a depender mucho como de la estructura social que cada una viene como arrastrando en esta parte, pero hablándolo en un general, creo que anteriormente las mujeres sí estábamos como más educadas a buscar ese príncipe azul, ese castillo maravilloso para que nos sostuvieran, nos protegieran y entonces tuviéramos una gran familia. Y por ese medio se medía el éxito entre que si la mamá que educaba bien a los hijos, que tenía buena escuela y demás, y ahora, pues ya la estructura cultural ha cambiado y también la posición de cada una de las familias se ha movido y eso permite tener más acceso a ciertas cosas, pero realmente el consumo es muy grande actualmente en México y eso sí nos En hace general. Ujú. poder, o sea, algo que podrías generar o un dinero que podría hacer que generara más dinero, lo estamos ocupando en McDonald's, en me encantó un abrigo, El estilo de en, vida. ajá, Mucho también el lifestyle, ¿no? O sea, creo que antes, pues tú decías, me lanzo a Acapulco, o sea, yo he visto familias que se van con 20,000 varos, 5 personas a Acapulco, y la pasan bomba, ¿no? O sea, para ellos, llegar a la playa, comer rico y así, es como, wow. Está el otro lado de las redes sociales que nos ha hecho caer en esto, es que, güey, si no voy a ese hotel que está todo incluido, súper, padrísimo, instagrameable, la madre, ahí te echas 20,000 pesos la noche. Entonces, si tú quieres, este, o sea, va subiendo de nivel con base al consumismo, ¿no? Entonces, creo que por ahí mucho va también. Pero a mí me encantaría que, pues, conversáramos sobre las mujeres que conocemos, ya sea a nuestro alrededor, que tengamos a alguien ahí en la mira que nos guste mucho, sobre estas mujeres que han creado su propia riqueza. Voy a empezar yo, porque yo tengo una persona que, pues, yo sigo en redes sociales desde hace mucho tiempo. Yo fui mamá chiquita, ¿no? O sea, exactamente hace 20 años. Fui mamá y, en ese tiempo estaba de moda una persona que era como la única que sacaba esta revista que se llamaba Bebemundo, ¿no? Yo aprendí, tuve mi embarazo con ella, es Marta de Baile, y la verdad es que para mí fue como, guau, porque fue una mujer que después de un divorcio tuvo como este brinco económico. Sí viene de una familia, pues, posicionada bien, ¿no? Que tiene como esta parte de el beneficio de decir: "Oigan, puedo tomar ciertas decisiones, equivocarme, y si no funciona, no me quedo abajo de un puente", ¿no? Pero aún así ha hecho muchas cosas por su propio pie. Actualmente, pues tiene un podcast, tiene 2 revistas, o sea, la de bebés y la de moda, ¿no? Impulsa muchos proyectos, tiene muchas alianzas, y creo que mucho de esto se ha hecho porque ella nunca ha dicho: "Ah, me conformo con esto", sino siempre tiene el espíritu de voy por esto, ahora por esto. Y creo que es una mujer, de cierta forma, que no se esperó a que le heredaran algo, sino que hizo lo propio. ¿No? Ese es para mí. ¿Ustedes tienen alguien a su alrededor, alguna familiar,
Algo Algo cercano. por ahí. Sí, ¿no? O sea, la neta es que yo cerca de mi familia, pues no, mi mamá es muy humilde, Ya hasta iba a buscar, dije: "Ay, a ver qué A ver, familia a igual ver sí". quién. no, yo, o sea, alguien que Bueno, admire, yo, por ejemplo, pero te puedo platicar que tal vez algo más realista o más cercano, em, por ejemplo, yo les he platicado que somos muchos primos, pero mis 2 primas mayores, este, realmente sí han generado una riqueza por ellas y un desarrollo por ellas, ¿no? Digo, por ser asesora financiera, he visto sus números, no es que se los anden divulgando a todo el mundo, ujú, entonces por eso no voy a decir nombres, pero de las más grandes, sí han creado fortaleza una financiera. fortaleza financiera bastante interesante y de venir de algo normal, digo, no te voy a decir que de o sea, sí de ciertos privilegios, porque bueno, pues todos los primos tuvimos educación, todos los primos tuvimos, ya sabes, auto, casa, escuela de paga, ¿no? O sea, sí, Sí, hubo de sí una venir serie de de cierto privilegios. privilegio, pero aún así, pues empezaron, hablemos como de abajo, ¿no? De un primer puesto normalito, base, y de ahí pues han ido escalando, 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 y también han sido personas muy administradas. Entonces, eso ha ayudado a que vayan fortaleciendo una onda, este, pues sí, una riqueza como tal, que hoy se podría llamar así, y un estatus y una posición social buena, ¿no? O sea, por ejemplo, sus hijos ya estudiaron en el extranjero, ya hablamos de otro nivel, Oye, ¿cuántos años educativo. lleva trabajando esa persona? O sea, la que tú dices, ¿sabes qué? La que mejor ha pasado por este proceso, ¿cuántos años lleva trabajando? Mira, la verdad es que yo era muy chica cuando ellas eran chicas, pero tengo entendido que ellas trabajaron desde los 15 años. O sea, ¿y O sea, cuántos ellas tiene? fueron de las que estuvieron trabajando, Más de 20 años. sí, claro, no, más de 30 años ya tienen Imagínense trabajando. nomás esto, ¿no? O sea, yo lo pongo así, ¿no? En tiempo, porque hay gente que de repente dice, hoy voy a empezar a ahorrar, invertir lo que ustedes quieran, ¿no? Y quieren venir un año Ah, no, volverse las claro, si millonarias vamos de a su eso, familia. son No 40 funciona. años de trabajo. Claro, Evidentemente, probablemente tiempo. los primeros 10, pues, fue hacer una estructura de ir saliendo adelante, poco a poco. Ellas se casaron con los novios de o sea, ellos tuvieron novios a los 15 años y son sus maridos. Entonces, Órale. duraron 15 años de novios, no sé Y cuánto, 30 y de después se casados. casaron. Sí, o sea, ya son una cosa ahí, una historia, ¿no? Pero sí ha sido un proceso. O sea, evidentemente, sí me acuerdo, o sea, su primer casa, ¿no? Ya la segunda casa, Claro. ya la tercer casa, ¿no? Ya la estructura que hoy tienen, la solvencia, la capacidad de todo es completamente diferente. Y Pero estás sí diciendo fue algo tiempo, clave, ¿no? Van evolucionando a través claro. del tiempo. O sea, nadie empieza con su palacio. Ese palacio, bueno, sí, ¿verdad? Sí hay gente que empieza con su palacio, Ay, pero yo quiero. la mayoría van, pues, es un poquito generacional, poco a poco, Y darle fíjate tiempo. que mucho tiene que ver también el tema del entorno, porque, por ejemplo, su papá estuvo muy relacionado con empresarios. Claro. Entonces, eso le dio una visión al papá de educar a las hijas o a los hijos, porque son varios hermanos, pero principalmente las 2 más grandes, son las que yo he podido conocer su situación. Les ha dado un entorno diferente completamente, una cultura social, económica, cultural y demás, completamente diferente a la que él creció, o sea, como tal su papá. Sí. Entonces, ellas ya vienen con otra idea completamente diferente y evidentemente ahora los hijos Con con otra otra idea, idea claro. completamente diferente, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver como, o sea, son varios pasos, ¿no? No nada más como el hecho de quiero, también dónde estás, con quién te involucras, qué estás pensando, dónde te estás moviendo, ¿no? Y todo eso involucra mucho. Aleli, dime, ¿quién quiere contar su Pues yo anécdota? tengo 2, o sea, cercanitas. Mi mamá viene de vecindad, literal. O sea, mi mamá y Creó mis su hermanos. riqueza a través del Y sí, o sea, era la niña que estaba en el centro ahí mugrosita, ya sabes. Bueno, eso me cuenta. Y después, pues, poco a poco esta idea de superarse, de, necesitamos una vida mejor, bla, 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 estuvo de casa en este momento casa. de incomodidad, creo que a veces mucho influye eso, ¿no? O sea, ella estaba incómoda en ese entorno y dijo: "Voy por lo que sigue". Sí, mi mamá siempre ha sido como muy determinada en quiero esto, lo voy a lograr. O sea, es demasiado quisquillosa en las cosas, incluso en la limpieza. Vivió tanta esta parte de carencia
que eso no quería para su futuro. Entonces, de ahí, pues, fue igual, se fue escalando. Mi mamá fue una mamá, papá al mismo tiempo. A los 2 nos tuvo en escuela de paga, hizo su casa, pero mi mamá trabajaba 24/7, o sea, sacrificaba al final varias cosas, ¿no? Algo que tenía bueno, por ejemplo, era que vacaciones, como era maestra entre semana, pues vacaciones las tenía con nosotros. Pero de ahí en fuera, pues no la veíamos. O sea, nosotros tuvimos esa carencia o falta de mamá o como se le quiera llamar, pero al final de cuentas, hoy en día mi mamá tiene su casa, no, a los 2 nos dio, escuela, paga. Jamás yo me acuerdo haber sufrido como un tema de, es que no tengo para un pantalón o no tengo para y mi mamá se las dio duras, ¿no? Incluso me acuerdo que cuando mis 15 años, todos querían, porque era la más chica, el 15 años, no sé qué, y a la mera hora, pues, se juntaron todos para hacerme 15 años, pero nunca me faltó nada. O sea, en verdad fue como una de las cosas que o sea, un claro ejemplo de superación y de no se necesita nacer en una casa de oro, ¿no? Realmente si te lo propones, lo puedes lograr, ¿no? Y obviamente, pues ahí se va transmitiendo de generación en generación, en donde nosotros, pues ya vamos superando lo que en teoría, pues ellos hicieron, ¿no? Iniciaron. Iniciaron. Ujú. Esa es una. Y la otra, pues Gaby, mi novia. em, la verdad es que es una de las personas jóvenes que yo conozco que tiene una estructura, que ya tiene parte de su patrimonio, que también igual, o sea, estuvo en el gobierno. Sí viene de una casa Posición una privilegiada. posición privilegiada en cuanto a casa, pero ella inició saliendo de la universidad con su papá y le pagaba 5,000 pesos, hasta que dijo: "Yo no puedo estar", estuvo 5 años, algo así, con el mismo sueldo y dijo: "No, yo no quiero esto. Otra vez ese Necesito ciclo de ver incomodidad. otra vez esta parte de, ¿qué hago?". Sí, obviamente ahí fue un, ¿cómo te vas a ir? Si este es negocio familiar y todo, dijo Gaby, no. Se perdió la herencia. Buscó como y aparte no le gustaba. Buscó una posición con amigos y todo, hizo exámenes y la posición que llegó a agarrar en el gobierno fue por logros o por méritos, nunca fue a palanca, nunca fue nada. Y de ahí, pues, fue haciendo ella casi no gasta. Entonces, tiene mucho esta parte de que a pesar de que dice: "Ay, es que gasto un montón", no sé qué, no manches, no gastas nada. O sea, realmente, pudo pagar su hipoteca y aún así, pues, vivir tranquila. O sea, no con megalujos, pero Bien. sí de una manera tranquila. Y ahorita, pues, ahí va. O sea, tiene ahorros, tiene patrimonio, o sea, tiene varias cosas y obviamente ya cuando llegué yo, me dijo: "Oye, estructúrame", ¿no? Como para saber para dónde y todo eso, porque sí, a lo mejor tienes como esta parte de no gasto, no sé qué, pero si no tienes a alguien o tú misma no te pones a ver, qué vas a hacer con eso que estás creando y para dónde, pues se puede estancar ahí y se puede quedar y a lo mejor sí hacer algo por ti y por tu dinero, pero de manera limitada, que si lo pongas a lo mejor en un instrumento para que crezca o lo tienes guardado, no sé, ¿no? En Claro. parte de inversión. Pero sí son las 2 personas que, la Ujú. verdad, 10 de 10. Okey. Ya, va mi turno. No, yo también tengo una tía que ubico muy bien como en su proceso y, tengo otros, familiares políticos cercanos, ¿no? Ujú. Familiares Este políticos es como familia de De mis mi papás. esposo, Ah, de de tu mi esposo, esposo, okey. ajá. Que justo, digo, hablando un poco como de los privilegios y de cosas que veíamos como en otros episodios de el capital social, cultural y demás, Ujú. creo que es muy distinto cuando llegas con cierta base de privilegio y puedes ir subiendo de forma mucho más, sencilla, digamos, con contactos, con conocimiento, con apellidos, con cultura, como con este tipo de cosas, a cuando llegas como un poco en base cero, ¿no? Y creo que ahí lo importante sí es este tema de crear el dinero, o sea, de generar la riqueza, de generar, oportunidades, negocios, tal, pero también la forma en la que empiezas a moldear un poco, el conocimiento que tienes y la forma en cómo te Mm, relacionas con el dinero. ¿Qué pasa? Que a lo mejor alguien es muy bueno generando dinero,
pero no alcanza como a tener esta evolución en cuanto al entendido de cómo funciona, de cómo lo debe de administrar, de qué pasa, y eso no lo puede pasar de generación en generación. Es lo que pasa cuando de repente hay empresas tremendas que son del dueño y cuando llega el hijo del dueño todo vale, Vale, ¿no? justo. ¿Por qué? Porque no hubo bien como este proceso de educación financiera, ¿no? De como este proceso incluso de cómo empezar y agarrar como camino desde ahí. Me parece muy importante. Entonces, creo que también, quitando un poco el tema de los privilegios, es importante que si tú ya ubicas la forma en que sabes generar dinero, empieces a buscar por ti misma estas opciones que te ayuden a entender qué pasa, cómo funciona una buena asesoría financiera, ¿no? Entender cuáles son tus objetivos, ¿no? Este tipo de cosas que ayudan a que vayas creciendo de manera mucho más sistemática. Entonces, Correcto. aclarado ese punto, Ujú. por ejemplo, en el caso de mi tía, fue una cuestión curiosa. Ella, pues, la familia de mi mamá viene de una situación muy, complicada en cuestión económica. Ella es la más chica de todos, entonces, digamos que de cierta manera tenía un poco más de opciones, ¿no? Porque todos los hermanos ya trabajaban y entonces era un poco como te puedo pagar la escuela o te puedo mantener mientras estudias, porque nunca era la opción de una escuela privada, era más bien como mantenerte mientras sigues estudiando. Pero ella no quiso. Fue como de: "No, a mí eso no me gusta, mejor bye", ¿no? Se casa y se casa O sea, con perdón, ¿no quiso estudiar o no quiso que le pagaran los estudios? no quiso o sea, no, como que no se le o sea, ella dice que no se le daba, Ah, ¿no? okey, Entonces, okey, creo o que sea, más ella bien sí no quiso. su idea era, pues, ¿de qué sirve que me estén pagando si yo no lo voy a aprovechar? Un Ujú. poco, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, se casa y su esposo, era comerciante, entonces ella empieza como a trabajar en el negocio, ¿no? Ujú. Y la verdad es que es buenísima en este tema de administración, ¿no? O sea, ha pasado distintas situaciones, ¿no? Desde cuestiones como externas, de que, no sé, tienen puestos en mercados y entonces un día se quemó el mercado y todo se quema, ¿sabes? No hay forma. Mercancías, todo. Entonces o sea, a situaciones donde se ha sabido reponer y otras donde de repente en algún momento yo entré como a poner un poco de orden en el tema de números, Ujú, ¿no? ujú. Y entonces ya cuando veía decía, bueno, es que este no es un puesto, güey, esto ya es una empresa, ¿no? Empiezas a ver los trabajadores que se tienen, ¿no? La gente que trabaja, los negocios que trabajan alrededor de, y entonces es un poco como de, no, güey, esto no es tengo un puesto de garnachas, o sea, tienes una empresa, el punto es que a lo mejor no lo ves con esa seriedad. Y mucho lo que pasa con las emprendedoras mexicanas es que de repente no ubican el nivel en el que se encuentran. Yo trabajé mucho tiempo con emprendedoras y mucho era como, pues tengo un puestito de tal. Cuando ves números es, no, güey, no tienes un puestito, o sea, tienes un negocio que lleva 20 años, ¿no? Y que ha sabido crecer. Entonces es un poco como darle esa seriedad que de repente incluso desde este tema como de tu síndrome de impostor, ¿no? Está Claro. como diciéndote, no, ni es para tanto, ¿no? Y cosillas así. Creo que ella, es como un gran ejemplo, y justo estoy yo como un poco impulsando esta cuestión de empezar a meter instrumentos financieros, de empezar a buscar opciones, contables mejores, ¿no? Como de todo este sistema financiero que ayudaría a solventar y crecer un poco más este proceso. Y de ahí, por ejemplo, estos parientes que les decía, parientes de mi esposo, igual situaciones como complicadas en un México muy distinto, porque estamos hablando de gente ya de 80 años, ¿no? Y entonces era como de, no, pues no teníamos para comer y de repente pues yo empecé a estudiar y entonces me pude graduar y entonces me contrataron en tal lugar y de ahí pues fui subiendo y ahora estoy pensionada, ¿no? Y un poco como en este punto de decir, está padrísimo, pero claramente es una situación donde, no sé, por ejemplo, a una iba caminando y un día le dijeron: "No, ¿ya no quieres ser enfermera?", cuando IMSS estaba contratando y fue como de se ¿Por qué no? metió, o sea, dice que ella era enfermera y todavía no sabía cómo ser enfermera, un poco No. en así era como funcionaba antes, ¿no? Claro. Entonces, ya les daban como los cursos, ya después se graduó y como todo este proceso, pero así fue. Okey. Entonces, yo le decía: "Claro, o sea, hoy yo paso afuera del IMSS y nadie me pela, nadie me va a decir: 'No quieres ser enfermera'", y Claro, tener todo es este cierto. proceso de jubilación y tal. Entonces, es como vaya, son situaciones que ameritan como distintas épocas y distintas cuestiones, pero me parece importante que quienes no han tenido este acercamiento a lo mejor, escolaridad, completa, o a tener acceso a escuela privada, por ejemplo, o tener contactos, o gente que conozcas que está en situaciones donde digas: yo quiero estar ahí", ¿no? Un poco lo que decías, tu tío con los empresarios y tal. Si no ubicas eso, que sí puedas empezar a estudiar, a entender, a ver cómo puedes llegar a esos puntos y ver que hay un rango más.
¿Por qué? Porque si no, al final lo que va a pasar es que te vas a quedar en el mismo lugar y probablemente vas a caer, ¿no? Tú o tu familia, si al final es el punto. A través del tiempo. Yo actualmente considero que hay cosas importantes, ¿no? Y creo que nuestra nueva generación es la mejor herencia que podría recibir, y una es Terreno. entender no, es entender cómo funciona el SAT, ¿no? O sea, creo que el tema del SAT, yo lo he visto con emprendedoras, con mamás, con empresarios, que es de: "Le tengo miedo al SAT". ¿Cómo que le tienes miedo al SAT generando tanto, no? O sea, y la segunda es hacer rendir la quincena sin llorar. Lo siento, así funciona. Muchas personas van por la vida ganando un sueldazo, teniendo súper negocios, donde literal llegan a la quincena, pagan nómina y es: "Ya pagué mis tarjetas y ahora no tengo nada". Y entonces te empiezas otra vez te vuelves a jinetear la tarjeta y así, y creo que no se trata de eso, se trata de, aprovechar lo que tienes para crear más, no vivir al día, porque imagínate a tus 70 años viviendo al día con la quincena, ¿no? O Ay, sea, no, qué sí horror. está sí, Si es que sigues claro, teniendo quincena. Sí, exacto, ¿no? exacto. Entonces, creo que esas son las joyas más grandes. Una, entenderle al SAT, y 2, saber administrar tu quincena y ¿tu quincena? Tu ingreso, lo que tú El quieras, ¿no? ingreso en Va a general. depender exactamente. Esos creo que son las cosas más grandes. Y hay una joya que yo, ¿cómo les explico? Es una joya financiera que no siempre está a la mano de todos, y yo le llamo lo que es el ahorro automatizado. Este ahorro automatizado para mí es una chulada, porque yo vengo del mundo godínez, ¿no? Yo siempre digo: "Si lo hubiera conocido hace 10 años, cuánta riqueza no tendría hoy", ¿no? Porque realmente es quítame lo que me lo gasto, ¿no? Y poco a poco, y poco a poco, y cuando volteas a ver tu cuenta de ahorro con componente de inversiones, uy, ya cumplí 2 años, ya llevo, o sea, la Ya alegría, tengo algo. exacto, la primera, opción de ya llevo 1 año, ¿no? Y ni te diste cuenta porque es cargo automático, y entonces ya de repente ya no ves saldo, o en tu tarjeta de débito te toca pagar la tarjeta y es como algo normal, pero tú vas haciendo esta opción de ahorro, y creo que para mí es una chulada. Nosotras somos distribuidoras de este producto, y me encantaría que cada una me dijera qué es lo mejor que conocen de este producto. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues es que danos un poco de introducción. ¿Qué producto es del que vamos a hablar? ¿O así nada más? Así todos los beneficios y después Y al después final. ahondamos. O sea, primero dales lo bueno. Vas, amiga, empezamos. Bueno, pues No, Eres la orden, yo soy la buena. orden. Eres El, el el, más sexy. Literal. el beneficio no tiene como tal un seguro integrado, como todos los instrumentos tradicionales que muchos conocemos. Sin embargo, es fideicomiso. Esto hace que el dinero esté seguro, que al final todo lo que hay en el fondo, si algo sucede, se entrega a los familiares como si fuera una suma asegurada. Y para los que dicen: "Es que quiero ya tengo seguro, ya, ya tengo a lo mejor en la empresa me lo está dando", etcétera, pues bueno, puedes solamente ocupar el instrumento para inversión, y si le quieres poner un seguro, se le puede colocar. Viene junto, pero no revuelto. Y eso la verdad es que hace muchísimo para personas, por ejemplo, que no son incluso asegurables, ¿no? Que las han rechazado de otras aseguradoras o de otras empresas ¿Quiénes porque podrían no no ser asegurables? Cuéntame. personas que están enfermas o que tienen algún riesgo de trabajo fuerte, político, policías, Usan Uso de arma. uso de armas, O sea, que no son que asegurables. no son en el sentido asegurables, de exactamente. actividad o enfermedad. Y A mí me encantaría complementar eso, porque creo que hay un punto bien bueno. No pasan por cuestionario médico. no pasan, exactamente. O sea, tiene un seguro, sí, cuesta 500 pesos, sí, solamente para que se vuelva fideicomiso. Nunca o sea, lo pagas la primera vez, no lo vuelves a pagar. Y es para todos. Es para todos y no lo vuelves a pagar nunca más a lo largo del plan. O sea, no es como que cada mes como los tradicionales, ¿no? Tema administrativo. Esto hace exactamente, esto hace que a su vez tenga otro tipo de beneficios como la parte de la flexibilidad, ¿no? Al no tener un seguro, que si en algún momento te Pasará. atoras y Hasta ahí, bueno, hasta ahí. córdale, Es mi que yo chica. voy a hablar de la flexibilidad. Oye, pero, No, pero, o sea, a lo que me refiero es que cuando tienes un seguro integrado, lo que sucede es que si dejas de pagar, Se cancela. el plan se cancela porque el seguro se come tu saldo.
Exacto. Exactamente. Entonces, al no tener este seguro, tienes la facilidad justamente de que si algo te atoras, pues tu dinero va a estar ahí. Sí, y otra cosa que me encantaría a mí complementar, que tiene que ver mucho con el cuestionario médico y que no tengas seguro, es que si tú quieres empiezas con 5,000 o con 10,000. No forzosamente es No una por tu valor cantidad riesgo. oh, exacto, no es una cantidad obligada por la que te dicta el seguro. Exactamente. Claro. Esa Es también una es muy chulada. buena con el tema del seguro, porque la mayoría de los productos se calculan según tu nivel de riesgo, según tu valor de riesgo, y a partir de ahí empiezan tus Exacto. aportaciones. Entonces, si tu valor de riesgo vale 4,000 pesos, entonces tu seguro vale 4,000 y lo que quieras aportar más ya es tu retiro, tu ahorro, tu inversión, etcétera, ¿no? Entonces terminan siendo cuestiones de 5,000, 4,000, o te quedan nada más en los 3,000 de tu seguro porque ya no te alcanza para más. Exacto. Y eso también Ahora, es muy es más caro un seguro que está adentro de un plan que si lo contratas aparte. O sea, si un seguro te cuesta aparte 450 pesos, si lo colocas dentro del plan, te puede costar 800 pesos, ¿no? Y obviamente ese porcentaje, o sea, de tus 2,000, 3,000, 4,000 pesos, hay un porcentaje que se va al seguro, que es muy fuerte, y el resto se queda como en el fondo. Por exacto. eso es que si Algo dejas de pagar, Algo se lo va importante comiendo. también es que, digo, lo que recomendamos siempre es ir con asesores certificados y que tengan varias opciones y tal, pero muchas veces lo que pasa es que si es un asesor que solo está en una compañía donde su comisión depende de la suma asegurada, aunque tú puedas aportar 10,000 pesos y tu suma asegurada ideal sean lo que corresponde a 2,000, muchas veces lo que pasa es que te ponen una suma asegurada extrema para ellos cobrar mayor comisión y eso merma al final el dinero que tú vas a poder recibir. Cuando estás buscando una opción sin seguro como esta que platicamos, pues te libras como de todas esas cosas, aunque siempre decimos que los seguros son parte importante de una estrategia Yo Sí, siempre exacto. les digo a mis clientes que el hecho de que, o sea, que son 2 objetivos completamente diferentes, ¿no? Tú quieres tener protección, ya sea por el tema de invalidez o por el tema de fallecimiento, ¿no? Porque tienes dependientes económicos. Ese es un objetivo en tu vida. O sea, tú quieres estar protegido por si te pasa algo, por si, tienes alguna invalidez, ya sea por enfermedad o accidente, o si les llegas a faltar a tus beneficiarios o a tus dependientes económicos. Ese es un objetivo en tu vida. Otro objetivo es llegar a viejito, sano, rico, millonario, etcétera, sabrosa. ¿no? Sabroso. No, estos son 2 objetivos completamente diferentes y creo que definitivamente no tienen que ir juntos con pegados. ¿Por qué? Porque los dependientes económicos probablemente cuando tú tengas 50 años ya no sean dependientes económicos, ya hayan, volado, ya tengan su carrera, su solvencia y demás. Y entonces ya tú vas a poder decidir si quieres seguir teniendo esa protección o no, ¿no? Probablemente ya te cubriste con un seguro de gastos médicos por otros temas, etcétera, ¿no? Podrías ir generando como una estructura, pero no es algo que se va a quedar contigo toda la vida hasta que cumplas los 65 años, ¿no? Que esto sí es una obligación actual. O sea, hoy el tema de retiro no es un tema opcional, no es un tema como el que quiera, ya es una obligación que todos tenemos que tener este segundo objetivo. Oye, ¿y aquí cómo entra la flexibilidad en este segundo objetivo? Que justo, cuando estamos en este segundo objetivo, va a depender de muchas situaciones personales, cómo ir definiendo o estructurando este objetivo, ¿no? Pero en específico, el producto que hoy estamos tratando tiene 3 cosas maravillosas. La primera es que solamente los primeros 18 meses son los que son forzosos, fijos y obligatorios. Okey. Entonces, si tú ya tienes algo ahorrado, puedes depositarlo en una sola exhibición y te obligas, o sea, te olvidas más bien de ese periodo forzoso, fijo y obligatorio. Entonces, en el segundo mes, en el tercer mes, tú ya eres, libre de alguna manera de decidir si lo aportas o no lo aportas, etcétera, ¿no? Más que a voluntad por situaciones personales que te podían pasar, ¿no? Que perdí el trabajo, ya no es un riesgo que mi seguro se coma mi ahorro. Ya puedo detenerlo un año y, y comienzo después, ¿no? O retomo después mi ahorro para el retiro. Otro son los plazos. Tú lo puedes poner al plazo que tú quieras. O sea, si solo quieres ahorrar 10 años, 20,000 pesos, friégatelo. O sea, 10 años, 20,000 pesos, buenísimo. No necesitas esperar hasta tus 65 años o estar ahorrando hasta tus 65 años. Tiene plazos, tiene periodos. Entonces tú puedes definir cuál.
También está aparte de que si lo quieres dejar como una cuenta vitalicia para que toda la vida ahorres, retires e inviertas en esa cuenta, también está increíble y lo puedes dejar ahí. Aún abriendo esta cuenta vitalicia, si Ujú. tú en algún punto no puedes seguir ahorrando, tu plan no se cancela, tu dinero no se pierde, no hay como ya la penalización, la cancelación o nada de eso. Y si tú falleces en el transcurso de este tiempo, pues como bien decía Aleli, todo se va a tus beneficiarios. Ujú. Entonces, creo que tiene toda la flexibilidad y todos los componentes que necesitamos para no sentirnos estresados en el tema del ahorro y como bien decías, ¿no? Es automatizado. Entonces ya no tengo que yo estar, responsable de estar depositando o de estar pagando. Ya, solito se va, y si en algún momento de la vida tengo que detenerlo o pararlo por algo, tiene la capacidad y la posibilidad de hacerlo. Y además eso no afecta en los rendimientos. Claro. El dinero sigue Fíjate. creciendo, entonces está buenísimo. Y creo que también esta parte de la flexibilidad a mí me encanta, por eso les digo que es una joya, porque creo que te acompaña en varios procesos de tu vida, en varias metas financieras, ¿no? O sea, si tú ahorita dices: "Oye, no, yo quiero ser un viejito millonario", pero en 10 años te llega una oportunidad, una opción, tienes la posibilidad de aprovechar esa flexibilidad, invertirlo en otro proyecto, en un activo donde eso te deje pasivos y puedas seguir pagando tu plan, ¿no? Que vayas creando una estrategia a tu medida y creo que yo amo por eso la flexibilidad también. Señorita. Creo que es de mis características favoritas también el tema de la flexibilidad, porque yo siempre digo, a ver, o sea, yo puedo tener hoy un plan, hoy a mis 32 años y decir, sí, a fuerza, yo voy a aportar 5,000 pesos sin bronca porque mi ingreso me lo permite. ¿Y qué tal que en 3, 4 años soy mamá y entonces ahora tengo que bajar mi nivel de trabajo y entonces por ende mi nivel de ingresos baja? O sea, si yo necesito la flexibilidad que me acompañe en todas las etapas de mi vida, en distintos momentos de vida. Si hoy yo soy independiente, si luego me hago godín, si luego emprendo, si me voy del país, si regreso, si me hago mamá, si no, o sea, si compro una casa, que yo pueda tener la flexibilidad de tener casi, casi un compañero de vida que me acompañe en todo momento y que se adapte a lo que yo necesito y no al revés. Entonces, eso es lo importante. Creo que justo uno de los miedos más grandes de empezar a formar un plan de ahorro para el retiro, para las metas, De es tener un compromiso a largo plazo. exactamente, a largo plazo, es esto de, ¿y si no puedo? ¿Y si se cancela? ¿Y si no doy aportación? Esta flexibilidad, la verdad es que Es una por eso chulada. amamos tanto el producto, porque no pasa nada. O sea, si pasaste 18 meses, si algo pasa, si te atoraste, si te deprimiste, si pasó Yo les digo a mis clientes, yo no les pongo y escenarios re así tan trágicos, pero le digo, si tú te encontraste al francés y te vas a ir 3 años a Francia y esos 3 años no quieres aportar, perfecto, o sea, Con ve, ¿dónde firmo? disfruta, vive y al rato regresas y seguimos con lo y que no pasa sí, nada. ¿no? Y a mejor aún, si Sí. ya no regresas, también te puedes llevar tu dinero para allá, no hay nada, no pasa nada. O sea, hay muchas cosas que dan esa flexibilidad y esa seguridad de que si lo estás haciendo y te vas de hecho, ya tengo una clienta que está en España, se va a casar en junio, em, Vamos a la boda. mm, pues, de coladas. Y tiene así su plan y todo, y está muy tranquila, y también cuando se fue, que fue toda la parte de déjame acomodo, déjame, ¿no? Tranquila, o sea, no pasa nada. Ya ahorita está acomodada, ya trabaja allá, ya todo está bien, y sigue haciendo sus ahorros. Y es que ahí no Sí. paran los beneficios, o sea, ahí no para, que seas inseguro, que sea flexible, no paran. Tienen todavía más, como por ejemplo, Vamos justo a entrar a términos fiscales. ¿Qué está pasando con esto del SAT? A ver, o sea, una de las cosas más importantes cuando hablamos de dinero es entender todo lo que impacta el dinero, ¿no? Y entonces, hoy en día es muy común que digas, bueno, hay gente que dice, yo no quiero que el SAT se meta en mis asuntos, ¿no? O sea, yo prefiero que no sepa ni dónde estoy. Imposible, pero imposible. supongamos que vamos a hacer que eso suceda, ¿no? Ya el punto está ligado al Exacto. SAT. Y O sea, también, no, y todas las cuentas son fiscales, o sea, no hay, tus no, en tarjetas mi de cuenta crédito. no fiscal, nada, todas son fiscales, no te engañes, ¿no? Entonces, esa es una parte, pero también hay otros que dicen, bueno, pues si ya estoy aquí y ya estoy pagando impuestos, pues ni feo, ¿cómo le hacemos, no? Seamos amigos, esta onda como de únete con tu enemigo, justo como esta idea. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de dinero? Pues indudablemente viene al tema, la cuestión de los impuestos, del SAT, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Cuando tú tienes un plan de este estilo donde estás aportando constantemente, la idea es que tú puedas aprovechar ciertos beneficios que también se tienen. ¿Qué beneficios? Que puede ser deducible de impuestos. Esto va a depender de tu situación fiscal, no a todos les conviene, dependerá y eso se ve en una asesoría. Pero una de las opciones es que puedas deducir
tu ahorro, tu inversión de impuestos. El plan tiene esta posibilidad de ser, de exentar impuestos, deducir impuestos o diferir impuestos, ¿no? En Entonces, en términos mortales, en ¿no? términos mortales, Hablando específicamente de la deducibilidad, es que yo pago un impuesto, por ejemplo, si yo soy godín, pues cada que me llega mi nómina, ahí en mi recibo dice ISR y te quitan lo que quieren, ¿no? Y Y tú si no han revisado su recibo de nómina, es buen ponle momento. pausa y Sí. busca tu recibo de nómina después de que te desmayes y regreses, ponle otra vez play y ves qué hacemos. Y o te chéquense. contrataron, ¿no? Que decían, el salario 30,000 pesos y tú recibes 20. Chéquense, el porque eso es impuesto. bien impactante. Cuando tú sumas el ISR de tus recibos de nómina, puedes llegar a pagar de puro ISR entre 2 a 3 meses de tu sueldo. O sea, si te va bien económicamente, quiere decir que enero, febrero y marzo son para el gobierno. Al César lo que es del César, decían antes, ¿no? Bueno, un poco en esta situación, obviamente, mientras más ingreso tienes, más impuesto pagas y lo que ya sabemos, ¿no? Entonces es importante que si tú no has visto eso, lo cheques. Ahora, si tú eres independiente, pues cuando haces tu contabilidad, también te toca ahí que el contador te dice, oye, te toca pagar, te mando la línea de captura y tú desmayado porque te gastaste todo y entonces hay que ver de dónde sale. Total, esos impuestos los tenemos que pagar, no hay forma de zafarnos, pero sí hay forma de pedir que nos devuelvan una parte. Y eso es importante. Cuando tú tienes un plan de este tipo, específicamente bajo el artículo 151 de la ley del ISR, nos dice que tú puedes hacer deducibles hasta el 10% de tu ingreso o más o menos como 120,000 pesos. Ya un poco más. Un poquito más dependiendo la suma. 190. Ajá. 190. 190. 210. Ah, sí, 210, 210 más o ya. menos. Sí, 5 tienen UMAS. toda la razón. 5 UMAS y las sumas pues van cambiando de Año de valor, valor. digamos, cada año. Cada año. Entonces, si tú tienes un plan de este tipo donde aportas el 10% de tu ingreso, que haciéndolo muy sinceros, si tú no puedes vivir con el 90% de lo que generas, estás mal, porque entonces estás viviendo al límite, ¿no? Y entonces, si estás viviendo al límite, una cosita cambia y todo se cae. Ya vale. Entonces, es importante que tú ese 10% lo pases a una cuenta de este tipo, en esta domiciliación que decíamos y maravilloso, tú ni cuenta te das, no te enteras y de repente al final del año se te entrega una constancia de aportaciones, que es básicamente la suma de todo lo que aportaste en el año. Ahí no implica, no afecta, por ejemplo, si un mes aportaste más porque tuviste un ingreso extra, o si un mes de repente dijiste, ah, pues ya aporté más, este mes no pasa nada. Se suma todo lo que aportaste en el año y eso tú lo presentas, tú o tu contador, contadora, en tu declaración anual. Entonces, en la declaración anual básicamente hacen esto. Oye, pues Mar generó 100 pesos. 1,000,000, ¿por qué 100? 100 pesos. 100 millones. Ay, no sé. Mar generó 800 billones de pesos, de dólares, perdónenme. Eso soy yo. Y entonces solo pudo deducir hasta 5 UMAS, ¿estábamos de acuerdo? Sí. De todo lo demás, pues ya pagó. Total, 3 billones se van. Espérense, porque ahí hay una regla, ¿no? O sea, en temas más como coloquiales es el 10% de esos 8 billones, pues es una cantidad grandota que supera las 5 UMAS. Y el gobierno me dice, vas a deducir lo que resulte menor, porque obviamente el gobierno no le pierde, ¿verdad? Entonces, pues en este caso van a aplicar las 5 UMAS. exacto. Entonces ese es tu tope. Normalmente si no tienes un ingreso tan alto, pues es el 10% de tu ingreso y no pasa nada, ¿no? Total, la lógica del SAT funciona así. Tú generaste esta cantidad al año, te cobramos estos impuestos porque pues, cuando te llega tu nómina ya te los quitaron, ¿no? Y entonces hacen la cuenta y dicen, ¿qué deducciones tiene Mar, Gina, Aleli, quien sea? Y ahí vienen varias cosas. Dentro de todas esas cosas están las aportaciones a tu plan personal de retiro o a la Afore. Ahí entran estos planes que Ujú. estábamos platicando. Y ahí es donde entra la cantidad de dinero que tú ingresaste a tu plan. Toda la cantidad que ingresaste durante todo el año. Y ahí quiero hacer una pausa. El gobierno da un incentivo, que es este incentivo fiscal específicamente porque sabe que hay un problema con la vejez, porque sabe que no le va a alcanzar a los mexicanos vivir de la manera y entonces dice, ok, si tú estás ahorrando para esto, yo te voy a dar un incentivo que se refleja de la forma de la deducción. Ahora, si tú tienes otras deducciones, que hablando específicamente de esto, todas las deducciones que el gobierno te hace son porque son problemáticas que el gobierno no puede resolver. Vivienda, salud, retiro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tú tienes otras que a lo mejor me operé y pues pagué, tengo mi seguro de gastos médicos, lo pagué, ¿no? Mi hija va a la escuela y el pago colegiatura, se murió alguien y lo pagué, ¿no? O sea, todo eso se suma.
Tus lentes hermosos, divinos, son deducibles porque ya son una necesidad. Aquí estamos facturando, amigos, Estoy y devastando. pidiendo devolución de impuestos. Sí, porque Hay si que no, no deducir, veo. hay que deducir. Y también algunas tienen ciertos topes. Por ejemplo, los lentes creo que son 3,100, ¿no? 2000 y cachito, según yo. Ah, Hay topes. O Va, sea, va sumando por el tipo de la Colegiatura, exacto. Entonces, transporte. son muy buenos y son muy buenos los puntos que mencionas porque puedes armar una estrategia fiscal ahora, de acuerdo a yo varios siempre digo, los conceptos. intereses de hipoteca, por ejemplo, ¿no? Si tú ya pagas una hipoteca, pues hay todos los intereses reales que ya pagaste se pueden deducir. Entonces, hay varias cosas, no nada más esto, que hacen que al final el SAT diga, oye, pues te cobré de más. Con todo esto que tú estás pagando, que yo no te estoy pudiendo dar y que te voy a dar este beneficio, te tengo que regresar X cantidad. Y entonces, sí pasa, amigas. E O sea, sí inclusive, pasa, te regresan ese extra. incluso si llegas a diciembre y el contador te dice es que tienes que hacer más gasto y no has llegado a tu 10% de tope, puedes meterle todavía más a tu plan de retiro para que justamente llegues a lo que el contador te esté pidiendo en lugar de estar gastando, porque aparte te dices que tienes que gastar. Hay Ojo, punto ahí. no, Tu, adelante. tu ojo primero. No, esa parte se tiene que revisar con un contador detalladamente, porque no sea que la cagues y entonces resulte en conflicto fiscal, ¿no? O sea, ahí sí no es como de, ay, si me dijo que gastara, le voy a dar durísimo, ¿no? O facturo las cosas de mi mamá, o facturo. No, no, no. Hay ciertas reglas, tiene que ser con un contador detalladamente para no cagar. Con un buen contador, un buen despacho contable, porque a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Entonces, por favor, chequen un buen contador. Yo, un beso a mis contadores. Pero, regresando al punto, justo, normalmente los buenos contadores lo que hacen es un precierre fiscal. Implica que en noviembre, más o menos, te dicen, oye, Aleli, vamos así, así, todavía puedes deducir. O ay, frénale, porque ya no, ¿no? Y entonces ya si todavía puedes, los buenos agentes también hacemos un precierre y te decimos, oye, si quieres aportar más antes de tal fecha, porque no vayas a llegar el 31 de diciembre Claro, diciéndome, sí, sí, sí. quiero depositar. No, ya no se Ya puede. no. Tiene que ser antes. Entonces es importante que te pongas de acuerdo. Y eso te ayuda mucho a tener estos beneficios y al tener al final dinero adicional. Yo siempre les digo a mis clientes, yo con el dinero que el SAT me regresa me voy de vacaciones, pero hay gente que lo ocupa para otras cosas, ¿no? Hay gente que lo reinvierte en Lo tus reinvierte. planes, Yo hay gente siempre que... le recomiendo regresarlo a su plan de retiro. Váyanse de vacaciones. Yo hago una diversificación hasta en eso, ¿no? Incluso ahí entro un tema de la donación. Ahí es cuando hago mi donación más grande de todo el año. O sea, aparte de la mensual, hago una anual más grande. Sí, entonces, o sea, tú puedes ocupar ese dinero a como te plazca, ¿no? Y la verdad es que es una gran opción porque yo siempre les digo, el plan de retiro es la única de las opciones deducibles de impuestos que regresa dinero a ti. Que esto Todo el- aplica para asalariados y personas físicas con actividad empresarial. Si no tienen ingresos o son reciclo, no bueno, aplica nada de si esto. tú tienes ingresos, pero no pagas impuestos, pues no vas a pedir una devolución, no vengamos a hacer eso, ¿no? Entonces, a lo mejor si todavía no estás dado de alta y demás, tienes ingresos y quieres un plan de retiro, pues hay otras opciones que ahorita Mar nos comentará, pero es importante entender, y yo siempre lo digo, si tú estás pagando impuestos, si quieres hacer deducibles ciertas cosas, tu plan de retiro es lo único que te va a permitir ahorrar dinero, tener rendimientos de ese dinero, tener el dinero libre de impuestos a los 65 años, porque así lo dice la ley, todo, tu capital, tus rendimientos, todo libre de impuestos, y es lo único que te va a regresar dinero también en tu devolución. Entonces es un gran juego. Por La neta es supuesto. que es un gran juego. Aportas el 10% de tu ingreso, haces deducibles tus aportaciones, cada año el SAT te regresa dinero, tú te vas de vacaciones, donas, lo que quieras hacer con ese dinero, y al final de los 65 tienes todo tu dinero sin pago de impuestos. Me Y parece puedes hacer con él lo que quieras. O sea, si te quieres ir de crucero toda la vida, lo También pagas. va a depender mucho, por ejemplo, en mi caso, en las asesorías, marco mucho la edad. O sea, si es más de 40 años y apenas está empezando, sí les recomiendo, regrésalo. O sea, vamos tarde y esa devolución Te va a échasela ayudar, al Sí. sí. retiro y va a crecer un poco más. Si estamos empezando con personas de 25 hasta los 35, todavía hay chance de que gástatelo, ¿no? Porque empezaste a tiempo y tu simple ahorro Por eso yo te va a empecé muy a llevar, tiempo y te yo va a me lo llevar gasto a en una vacaciones. a un buen monto, pero ya más de 40 sí busca otras estrategias para echarle Yo más al también depende, ahí te va. Yo creo que
Depende del asesor, ¿no? Y depende también la estrategia que tengas y la economía que esté a tu alrededor, porque ojo, yo en años pasados creaba una estrategia con mis clientes donde la devolución eran 10,000 pesos, 25,000, 30,000 pesos, lo mandábamos a una Sofipo por un año y entonces al término de ese año una parte se regresaba a su plan personal de retiro y la otra se lo podían gastar en su gustito, porque esta Sofipo por un año les daba el 15, 16%. Entonces tú tienes que observar la economía a tu alrededor. Por eso es bueno acercarte con Las opciones. exactamente, y acercarte con un asesor certificado que esté involucrado en el mundo financiero, porque eso le va a dar esta parte de estar actualizado y poder crear una estrategia personalizada. Creo que justo Siempre. ese es el tema. O sea, aquí estamos hablando de cómo funciona un producto, pero la estrategia personalizada se da en una asesoría. O sea, yo no te puedo 100%. decir, te conviene más esto, te conviene más lo otro, o métele más, o métele menos, o más fiscal, o lo que sea, porque a lo mejor, pues no tengo idea de Sí, dónde estás claro. parada, ¿no? Claro, Entonces la es ley importante. también, si son ley 97, ley O 73, sea, hay un hay, montón de o sea, cosas que vemos en una asesoría. Entonces, esto no es una recomendación, esto es básicamente informativo. Si tú quieres tener una asesoría y decir, oye, esto me encanta, bueno, pues nos contactas y podemos tener la asesoría. sí, ¿Estamos en redes sociales cómo? Limitless. Me agarró en curva, ¿vieron? ¿Vieron? Y me sentí como en examen y yo Estamos en redes sociales. en redes sociales, todas las redes sociales como Limitless. Muy bien, y de este lado, ¿cómo estamos en redes sociales? Todas las redes sociales como Arely-Gallardo o El Poder de tus Finanzas. Ok, y yo estoy como Ana García de León, _finanzas. Y de este lado como Mar Vázquez. Ahora, si de repente te da hueva entrar a cada una, puedes escribirnos aquí a las carteras y entonces te damos una asesoría también sin tema. Sí, aparte, sabes que algo de las cosas que hacemos muchísimo es, mira, la recomendación es esto, pero pregúntale al contador si puedes por esta razón, porque pues al final de cuentas, justamente los contadores son parte esencial para ver cómo están los números y hay cosas pues nosotros que evidentemente no podemos ver pues en la radiografía del SAT, Claro, ¿no? correcto. Justo con esto, a mí me ha tocado tener Zooms con los contadores, porque yo manejo patrimonios más grandes, y realmente el contador me dice: "A ver, Mar, vamos a ver las entrañas de esto a nivel contable". Y yo: "Claro que sí, vénganse a un Zoom", y lo hacemos porque la idea es que siempre estén contentos, a gustos y seguros, ¿no? Ahorita Limi platicaba mucho del artículo 151, yo les voy a platicar del artículo 93, porque este tiene ciertas características. La número 1 es que no es deducible de impuestos, o sea, no ¿Por tienes qué? o sea, no tienes el beneficio de que te Cuéntanos, regresen, ¿qué otro beneficio pero tiene? tiene uno muy grande. Está diseñado para aquellas personas, por ejemplo, reciclo, ¿no? Hay unas cláusulas, o sea, tú no te pasaste a reciclo, bueno, seguro sí, si tu contador te hizo esa recomendación, te fuiste como gordo en tobogán, pero tiene ciertas cláusulas y una de ellas es que no puedes invertir en acciones directas. Si tú tienes una casa de bolsa como GBM, como otras, ¿no? Que existen por ahí, pero digo esa más popular. Si eres accionista de una empresa de tu papá, de tu hermano, de tu tío, de la mamá, de lo que quieras, estamos cayendo en como discrepancia, ¿no? Porque en teoría no De hecho, debería ser. no se puede. O No sea, se si puede. tú eres socio de una empresa, digo, a No mí te me deja. pasó, yo tuve que Ujú. salirme de la empresa, para poder cambiarme a Reciclo. Y ahí ya más bien es una recomendación fiscal que te hacen dependiendo de los impuestos que pagas, los beneficios que tienen. Entonces, tampoco es como que digas: "Ay, yo Te voy a me regalar. dijeron que Reciclo está bien Sí, padre". no. No, no, no. Y ahí entra esta chulada, porque aquí puedes invertir en la bolsa a través de este producto. Te va a generar interés compuesto, vas a hacer este ahorro automatizado, vas a tener todos estos beneficios que nos mencionaban, pero desde una alternativa que no estás directo, sino es a través de un producto financiero. Entonces vas a poder gozar de los mismos privilegios. Esa es una de las chuladas de esto, pero también te va a dar esta opción de, oye, estoy haciendo, no sé qué voy a hacer con mi vida, pero quiero empezar a ahorrar, quiero generar patrimonio y tal vez en 10 años saque, ¿no? O quiero formar mi primer casa, mi primer negocio. Este producto va a poder ser flexible y poder sacar dinero sin que la retención de impuestos sea tan alta. También yo lo sugiero mucho para los mexicanos que están en el extranjero, ¿vale? Canadá, China, Estados Unidos, Londres. Yo tengo muchos clientes en China porque el impuesto para los mexicanos de aquel lado es muy grande versus México. México es uno de los países que paga menos impuestos.
Tú ya actualmente estás generando lana. No sabes si vas a regresar en 5 años, en 1 año o nunca vas a regresar. No te preocupes. Inviertes a través de este producto donde no necesitas beneficios fiscales porque no estás generando ingreso en tu país, no te están reteniendo ISR, pero vas a aprovechar el efecto compuesto. Que al final Vale. tiene un beneficio fiscal sobre el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es extensión de impuestos. Es decir, que mientras tu dinero está ahí, tú no estás pagando impuestos y ese es tu beneficio fiscal. Entonces, si tú estás en el extranjero y quieres ahorrar y ocupar ese dinero cuando regreses, el otro beneficio de este artículo es que se libera todo tu monto con rendimientos y demás a los 60 años. Y si no Entonces, quieres regresar, no pasa nada. se te Porque transfiere. tú lo vas a tener, mientras tú tengas una cuenta mexicana, seas mexicano, tengas tus papeles, ¿no? Por ejemplo, luego me dicen, es que hace 90 años que no voy para México. Si no tienes tu INE, no podemos hacer nada. Entonces, si tú tienes Pasaporte, esto, pasaporte y cuenta mexicana pueden Identificación. crear esta estrategia dependiendo las dos formas, ¿no? Tanto deducible como no deducible, pero la no deducible también aplica para aquellas personas que quieren pensionarse o jubilarse de manera anticipada. A los 60 años, este dinero se libera 100% exento de impuestos. Entonces, sí tiene beneficios fiscales diferentes y también pueden manejar una estrategia combinada. Un artículo 151 para deducir impuestos y un artículo 93 para exentar impuestos en el lugar donde estén. O sea, no importa que están acá en México, bueno, tienen que ser mexicanos, pero pueden estar viviendo en Estados Unidos, China, España, etcétera, y mantener estos beneficios fiscales con estos artículos. Que también existe el 185, que ese es diferimiento de impuestos, pero eso ya es para patrimonios muchísimo más grandes, que ya es una estrategia de complemento, pero también se los podemos manejar si su patrimonio está Si ya en tienen el 151, si ya ya está en tienen el este nivel, 93. podemos hablar de ese otro artículo que también es de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, al final es una estrategia fiscal que pueden aplicar todos los mexicanos en sus diferentes rubros y en sus diferentes Situación. beneficios que da la Ley del Impuesto sobre la Renta para ahorrar para el retiro. correcto. Ya se me fue la idea. Esta interrupción se me fue la idea, pero mucho tiene que ver que este artículo es como un poco más flexible a la hora de querer sacar lana, mucho más flexible para si estás en el Si extranjero, sacan antes ¿no? de los 60 años, ¿cuál es el cobro? Por ejemplo, es el 20% sobre los rendimientos reales generados, ¿no? O Entonces, sea, después de inflación, después de tipo de cambio, de ya se calcula el impuesto. exactamente, ¿no? Que Y eso también tiene casi la mayoría de los instrumentos financieros que dan rendimientos, ese es exacto, Esa es la regla. es la el regla. normal, ¿no? Pero aquí lo bonito es que si tú tienes proyectos de vida, por ejemplo, quiero mi primer departamento, ¿no? Y que ese departamento me cree, pague este plan y luego quiero lo que sigue, te va a acompañar en varias etapas de tu vida de manera más flexible. Por eso a mí también me gusta y como bien dice Gina, en su momento puedes tener ambos planes, los 3 planes complementados, ¿no? Ahora, después de estos beneficios que te mencionamos, los 4 más importantes, todavía existen más beneficios, ¿no? ¿Más beneficios? Más beneficios, ¿no? Como por ejemplo, está que puedes poner pausa en tu plan, puedes pedir un préstamo, puedes subir o bajar tu aportación, puedes dar aportaciones Te adelantadas, da las un edades, bono. ¿no? un bono, Desde o los sea, muchas 18 cosas. años hasta los 75 85, años, 85 años, o sea, pueden tener. Existen muchas cosas más que obviamente si te interesa, ya dijimos nuestras redes sociales, puedes buscar una asesoría, pero la realidad es que a mí me encantaría puntualizar en que no necesitamos ser millonarios para comenzar. No necesitas tener el sueldazo, necesitas tener una buena organización y realmente tener el propósito de decir, ya estoy harta, quiero sacar esa incomodidad, ¿no? Quiero empezar a hacer otras cosas y tengo un contexto diferente, quiero dejar un contexto diferente y comenzar a crear tu propia riqueza. Aparte, la realidad es que iniciar uno de estos planes es sumamente sencillo. O sea, no tienes que hacer gran cosa, ¿no? Vas a una asesoría, explicas qué es lo que estás buscando, cuál es tu situación fiscal, revisas opciones y el proceso es, en la mayoría de las veces, digital, ¿no? 20 minutitos, se hace el cargo a tu tarjeta o a tu cuenta y listo. O sea, no tienes que Y pagar también ni un aplica para extranjeros que viven residentes. legalmente en México. Y creo que Exacto. algo importante y creo que no mencionamos es dónde se invierte. Muchas personas
le tienen miedo a invertir, ¿no? Es que no está seguro, es que, no sé ni dónde Hay te como los está extremos, moviendo. ¿no? Quien Sí. tiene miedo y quien dice: Ujú. "Ay, sí, yo quiero nunca he tenido nada, pero quiero invertir en criptomonedas, todo mi dinero ya", Sí, ¿no? exacto. No necesitas realmente para tener un plan así, no necesitas ser experta en Wall Street. O sea, simplemente te acercas a un asesor certificado dentro de la empresa y entonces él te va a explicar y te va a llevar de la mano si es que tú no sabes de eso. Incluso te puede explicar en qué estás invirtiendo o en qué tipo de activos o cómo, incluso verlos en qué página, si quieres empezar como a adentrarte un poquito más como al tema, se llaman ETFs. Este, pero en realidad es un plan que justamente una de las características que difiere de los que sí tienen el seguro, de los que no son tan flexibles y de los que invierten en renta fija, o sea, que los rendimientos son muy chiquitos, es que aquí los rendimientos pueden ser más altos. Entonces, a través del interés compuesto y a través de este tipo de Instrumento. activos, nos pueden ayudar a que, pues, se haga un efecto bola de nieve, ¿no? El interés compuesto más los rendimientos, más el bono, más lo que tú aportes, y si tú aportas de más, se va haciendo más y más, y esto puede ayudar a que, pues, justamente tu riqueza sea muchísimo más bien, sea muchísimo más fácil llegar a tu riqueza y a crear este patrimonio que incluso en planes tradicionales. Es único en su tipo. Es único en su tipo. Existen algunos parecidos, pero no iguales. ¿Estás ¿Vale? diciendo que si yo soy muy joven, puedo empezar a aportar cantidades súper cómodas de dinero y puedo retirarme millonario? Sí. 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 Las futuras millonarias, hoy no esperamos las herencias. Hoy ponemos acción, hoy tomamos cartas en el asunto, porque realmente queremos un mejor futuro económico, ¿no? Y otra Exactamente. cosa, nosotros nunca vamos a recomendar algo que no esté regulado. Correcto. O sea, todo está 100% regulado, el producto está 100% regulado. No nos lo estamos sacando de la manga y estamos, este, bajándote el sol, la luna y las estrellas, no. Es un producto que es muy bueno, que está regulado y que puede ayudar justamente, pues, a tener riqueza financiera. Financiera. ¿Qué estás haciendo tú hoy por tu futuro? En ¿Serás este tú- momento. En este momento, ¿serás Ahorita. tú millonario? Yo, por ejemplo, voy a ser la primera millonaria de mi familia. Tú vas a seguir esperando, porque algo bien importante es que las carteras en este momento ya no mienten. No mentimos. No. Y menos si estás entre los 60 y 70 años, ¿no? Entonces, es momento de tomar acción, ¿no? Y con esto vamos a finalizar un poquito el episodio. Voltea a verlo, busca un poquito más en redes sociales, búscanos para una asesoría. Si es de tu interés realmente querer cambiar tu futuro financiero y empezar con un producto flexible. Hay muchos productos en el mercado, ¿no? Nuestras sugerencias, como bien lo decía Aleli, es que sea un producto regulado 100%. No importa en qué sea, pero que sea regulado. Porque Oye, Miguel, no nada queremos más como dolores. paréntesis, justamente por lo que he estado viviendo en estas últimas semanas en las asesorías, esta parte donde te venden el producto que es como un seguro de vida, como plan personal de retiro, o sea, los 2 tips serían, si es seguro de vida, muy posiblemente no sea un plan personal de retiro, si no te están dando una deducibilidad, si no te están dando como esta parte. Me ha pasado muchísimo con el Vida Mujer, que actualmente se lo están vendiendo mucho a las mujeres Ay, sí, como un también. plan personal de retiro, sí. porque dura 20 años y porque están en sus 40 años, y entonces les dicen que a los 60 años van a tener un súper retiro. Y la verdad es que no es un plan de retiro, es un ahorro, es una Es un seguro. protección, es un seguro, y sí tienen que tener mucho cuidado con eso. También me tocó una clienta que le dijeron que los planes de retiro no son deducibles porque le vendieron un plan de inversión en otra aseguradora, pero como es un producto de inversión, no con componente de fiscal, pues le dijeron: "No hay forma de que tú deduzcas si quieres ahorrar para el retiro", ¿no? Entonces, son mentiras bien gachas, no sean así. O No, sea, si tú háblenles eres con la verdad. si tú eres Si tú eres asesor o asesor, asesora, no lo hagas. sí, O sea, Sí, no quemes al sí. gremio, la neta. esas prácticas son muy malas, ¿no? Y hablan mal de las asesorías que estás dando. Y si eres cliente, no te gustó una asesoría, lánzate con otra. Puedes ver muchas alternativas. Yo incluso a veces les digo a las asesorías que tengo, vean alternativas, siempre y Compare. cuando les hablen con la verdad. Que no le bajen las estrellas, la luna y todo, y al último resulta ser que no es, ¿no? Investiguen, porque siempre es bueno investigar. Y eso no quiere decir que esos productos sean malos.
pero no Son para no otros son para lo objetivos. que tú estás buscando. Exacto. Entonces, solamente eso como tip de cierre para que no Sí, Bueno. por ejemplo, el Vida Mujer, que también yo lo he dicho demasiado y los están vendiendo para mujeres de 40 años. No, si tienes menos de entre 20 y 25 es muy buen producto como para que empieces a adentrarte, pero si estás más grande, es un producto muy caro. claro. Si no quieres perderte de este chismecito financiero de lo que tenemos cada miércoles, por favor, síguenos en todas nuestras redes sociales porque estamos como Las las carteras carteras no no mienten. mienten. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye. Bye.